Hola, bienvenidos a Contrapunto Coyuntura, un espacio en donde Eric y yo invitamos a distintas personas del medio para que nos cuenten desde su trinchera qué es lo que están viendo en su sector, en su medio y en el mundo, ¿no? Como todos los lunes me acompaña Eric. Eric. Hola a todos, ¿cómo están? Como todos los lunes, un placer y encantado de estar aquí contigo, Luis, y con nuestros invitados. Y para hoy, para esta semana, tenemos un súper invitado, Rafa Guerrero, quien lleva 13 años ya como banquero de inversión. Es director de 414, una de las bancas de inversiones más reconocidas en México, con muchísima trayectoria. Han tenido transacciones súper relevantes, tanto en mercados públicos, haciendo CECADES, Serpis, y también en la parte privada haciendo fusiones y adquisiciones, levantamientos de capital. Ya Rafa nos dará mucho contexto al respecto. Bienvenido, Rafa, un honor y un placer tenerte aquí. Mil gracias por venir. No, el honor es mío. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Eric. Como te platicaba cuando me invitaron a este podcast, no me lo podía creer porque soy usuario y seguidor del podcast de hace algunas semanas. Entonces, muy agradecido de que me hayan considerado parte de este crew. Gracias. No, al contrario, Rafa, mil gracias por aceptar. Y antes de entrar a la coyuntura, ¿no? Creo que vale la pena tomarnos unos minutos para que nos platiques qué es lo que hace un investment banker, ¿no? ¿Cómo estás viendo, más que la coyuntura dentro del sector, pues tu chamba, ¿no? ¿Cómo funciona el día a día de un investment banker? ¿Cómo estás viendo a las nuevas personas que están entrando al sector? No sé si nos podrías dar un poco de color para que la audiencia sepa, con quién estamos hablando. Claro, pues muchas gracias. Mira, Investment Banker, yo creo que es un nombre que alguien en algún momento se lo puso que no es muy preciso porque es una traducción de banca de inversión y realmente yo al día de hoy no he hecho en lo personal alguna inversión a nombre de alguien o de alguien más manejando el dinero de alguien. Pero bueno, es el nombre que tiene. Un Como banquero de paréntesis, creo inversión, que, perdón que te interrumpa, pero hay mucha confusión al respecto de la sí. banca de inversión. Piensan que es un tema de inversiones retail, patrimoniales o private banker, ¿me entiendes? Entonces, adelante. Sí, y igual cuando tienes llamadas de amigos, de tías que te dicen, oye, ayúdame a invertir aquí, es que no me dedico a eso, me dedico a otra cosa. Si yo pudiera resumir el trabajo de qué es un banquero de inversión, tengo que hacerlo en dos frases. Uno es contar una historia y dos, hacer que las cosas sucedan. Nosotros en banca de inversión nos encargamos prácticamente de darle servicios de finanzas corporativas a grandes corporaciones o empresas. Al final acaba siendo tu cliente una persona o grupo de personas, pero realmente son finanzas corporativas para empresas. De los servicios que más destacan o más conocidos en banca de inversión es tema de M&A, fusiones, adquisiciones, transacciones de compra-venta de compañías, compras completas, levantamientos de capital. También está el tema de estructuración y levantamiento de capital en sectores públicos, que ahí se empalma un poco con las finanzas bursátiles, consultoría financiera y un producto que es un poquito primo de banca de inversión, pero que está inmerso en banca de inversión, es el tema de evaluación. Entonces, como les platicaba, ¿por qué un banquero de inversión tiene que saber contar una historia y después hacer que las cosas sucedan? Normalmente cuando un empresario se acerca con nosotros o una empresa, quiero vender, la primera pregunta es ¿por qué quieres vender? Y con base en ese por qué quieres vender, vas desarrollando una narrativa de por qué deberíamos vender esta historia y cómo es que vamos a vender esta historia después. Entonces, primero respondes un poquito el qué y después el cómo. Y los empresarios, el board de una empresa, el CEO de una empresa, confía o debería confiar en su banquero de inversión para liderar el proceso de venta. Ya demasiado trabajo tienen ellos liderando una compañía, liderando un board, liderando diferentes activos en diferentes partes del mundo. Lo que hacemos nosotros como banqueros de inversión es liderar la transacción y hacer que las cosas sucedan. Si el objetivo se definió es vender esta compañía en una evaluación estimada de X, el banquero de inversión tiene la responsabilidad de hacer que esa cosa suceda, liderando equipos tanto de tu propio cliente como de contraparte, asesores externos involucrados. Y somos de los pocos asesores o involucrados en un proceso que estamos desde antes del día uno, cuando vas a hacer el pitch, a ver si alguien te da la confianza de poder tomar este mandato, hasta que cierra. Cierra meaning cuando caen los pesos y centavos en la cuenta del cliente e inclusive después, porque por la manera en cómo estructuramos ciertas transacciones, después de que caen pesos y centavos, la transacción puede seguir viva por ciertos indemnities o condiciones que tú acordaste después de la venta que se mantienen viva por un periodo y que probablemente tengan que volver a triggerar el involucramiento de un banquero de inversión. Ok. Excelente, Rafa. Oye, y a ver un poco.
de la carrera de banquero de inversión, cómo empieza, empiezas desde becario, cómo atraes el talento, qué es lo que buscas en la gente para volverte banquero de inversión. Sí, Antes de que contestes eso, nada más me gustaría, justo hace algunas semanas, en un capítulo de Contrapunto, recomendamos un libro que se llama Narrative and Numbers de Moradán, ¿no? Este cuate, que es se encarga buenísimo. de hacer valuaciones, ¿no? Y justamente lo que dices, ese libro cuenta la importancia de las narrativas en las valuaciones de las empresas, ¿no? Y es un poco lo que comentabas tú, que era o sea, una de las tareas es contar una historia, ¿no? Y que esa historia tenga sentido. Y ya que tengas esa historia, pues ahora sí respaldarla con números y a ver, o sea, la historia me gusta, pero pues los números realmente soportan el cuento que me estás contando y ahí es como se va construyendo, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Y lo curioso de un trabajo como el de banquero de inversión es que, a diferencia de otras historias, no tenemos nosotros margen de error y no tenemos capacidad de que haya huecos en la historia. La historia que salimos a contar, y por eso tal vez nos tardamos un poco en armar esa historia y los materiales de venta y demás, porque no debe tener huecos. Porque ¿cuántas primeras impresiones tienes? Una. En un universo tan acotado como el latinoamericano de potenciales inversionistas, a todo mundo, los que tienen ahorita liquidez para poder invertir, llames estratégicos o financieros, todo mundo les está tocando la puerta. Entonces, estar realmente compitiendo con un universo importante, no se puede contar porque son transacciones confidenciales, entonces no hay como un mercado abierto de M&A. Tienes que encargarte de que el material que le esté llegando a esa persona que se está tomando la molestia, aunque sea su trabajo, de revisar tus materiales, pueda leer rápidamente cuáles los key takeaways, por qué debo invertir en esto, por qué debo comprar en esto. Y una vez que vio esto y que le causaste esa primera impresión y que se arranca a firmar el NDA, leer los materiales, meterse en el modelo financiero, que no haya un solo hueco. Y si hay un hueco, que haya explicaciones de por qué y tener la respuesta inmediata. Entonces, como te decía, ¿cuántas primeras impresiones tienes? Una. Y esa primera impresión tienes que encargarte que sea la adecuada para mantener el engagement del posible inversionista o comprador durante un proceso. Entonces, si es una narrativa que tienes que ir enamorando, coqueteando con la contraparte, pero no debes fallar. Y si fallas o si es que hay algún espacio, más te vale tener una respuesta precisa porque pierdes la confianza muy rápido del inversionista. Muy, muy rápido se pierde la confianza. Claro, claro, claro. Ahora, Eric, Perfecto. preguntabas algo y te interrumpí. Sí, sí, sí. Digo, a ver, creo que es confusa, confuso el trabajo de banca de inversión. Entonces, un poquito cuéntanos el talento, cómo se busca el talento en esta chamba, cómo vas forjando a la gente para justo llegar a la perfección, tanto en la narrativa como en los números. O sea, yo he visto trabajos de banca de inversión y pues los modelos que hacen son extraordinarios, ¿no? O sea, es una perfección al detalle increíble. Y pues sí, cuando hay un error, todo lo bueno que se trabajó puede tirar hasta una transacción. Entonces, Va a cuéntanos pasar. un poquito de eso, Rafa. Claro, yo creo que hay mucho estigma y mucho tabú alrededor de lo que es investment banking por películas, por cuentas de Instagram, por libros. Hay mucha mala fama alrededor de esto y bien ganada se tiene. Yo creo que eso es mala fama por las personas que estaban o están en algunas organizaciones liderando la práctica de banca de inversión. En 414 Capital nos gusta desmitificar esas finanzas corporativas, ese estigma que hay, cambiando, por supuesto, la manera en cómo llevas la organización, atendiendo específicamente la pregunta de cómo es que vas preparando a alguien o cómo un chavo quisiera entrar a banca de inversión. Es un perfil muy raro. Y los chavos, cuando los venimos a entrevistar, cada verano nosotros abrimos espacios para internship de al menos 3 personas y hacemos convocatoria global. A pesar de que estamos headquarter en la Ciudad de México, convocamos a personas de todo el mundo a vengan a hacer su summer internship de pre-grad en 414 Capital para ver si les gusta el tema de banca de inversión y nos echan la mano también un poquito durante su verano. Eh, es muy curioso cómo el 100% de los chavos o la gran mayoría que entrevistamos están preparadísimos para calcular DCFs, preparadísimos con WACS, preparadísimos para letras griegas, evaluación, pero no lo entienden. Es muy curioso, se la saben de memoria y no lo entienden. Cuando realmente dices, oye, échate un paso para atrás y entiende por qué esa letra griega es una letra griega que busca sintetizar algo que ya alguien ya pensó, pero que no es más que una sola lógica. Eh, entonces, como que les decía, el perfil de un banquero de inversiones es sui generis y buscamos un equilibrio
muy cargado en la parte analítica. Analítica no solamente de number crunching, porque es básico, pero también de atención al detalle. Nos ha pasado varias veces cuando revisamos materiales justo antes de salir al mercado o mandar un material a un cliente, que ya lo revisamos 5 personas, pero cuando lo revisa la sexta le vuelve a encontrar errores y le vuelve a encontrar mejoras. Entonces buscamos ese perfil muy analítico tanto en el tema de atención al detalle como en tema cuantitativo y de solución de problemas. Y si no es suficientemente complejo ese proyecto, ese perfil, súmale que tiene que tener people skills. Porque de nada te sirve ser el mejor en el Excel, de nada te sirve ser el mejor en la computadora si no puedes transmitirlo de una manera vendedora. No puedes convencer a un inversionista o a tu cliente o al lector que está leyendo tu reporte de lo que estás haciendo es bueno, es preciso y es la mejor oportunidad que hay. Entonces, es un perfil un poco raro. Y por eso la carrera de banca de inversión se diseña primero empezando como becario, que está muy, muy cargado en la parte cuantitativa y analítica, obteniendo datos, investigando, consiguiendo de diferentes fuentes de información esto, y después plasmándolo en los Excel o en los spreadsheets para que 1 más 1 te dé 2. Y conforme va avanzando un poco la carrera analista, les va soltando un poquito más otras responsabilidades de redacción, involucrarse en los documentos, etcétera. Y ya los empieza a decir, antes de que copies y pegues el Excel que está ahí, piensa por qué lo vas a pegar y cómo lo vas a pegar. Y piensa si tú que estás viendo esto por primera vez te hace sentido este Excel y cómo lo estás viendo. Vas poco a poco desarrollando. Ya como en la primera etapa de líder de equipo, como un asociado, pues ya es tu responsabilidad porque llevas al menos 4 o 5 años haciendo lo que hicieron, haciendo labor de analista o de becario. Entonces, más te vale que en la parte cuantitativa y analítica estés súper bien, porque ahora te toca empezar a revisar las cosas y empezar a darle forma y sentido a esta narrativa que estamos contando. El líder de la ejecución de un equipo y el líder de ejecución de una transacción, que es el vicepresidente, es el que es el encargado y el front manager de todo. No hay un error, no puede haber un error en el documento, no puede haber un error en la narrativa, porque ya hiciste al menos 3 años de asociado, al menos 3 o 4 años de analista y al menos 1 o 2 años de becario. Entonces ya no hay justificación para ese margen. Y realmente yo creo que las personas más estresadas en banca de inversión o de las más no son los analistas porque les está presionando el VP, es porque el VP los está presionando porque él no la puede regar, porque es el último frente y el punto de control. Y al mismo tiempo es quien está manejando las expectativas y el fronting con cliente y contraparte. Y por último en la cadena está el director, que es el último punto de control, el que está llevando la relación y negociación directamente con clientes y contrapartes. Por supuesto que se tiene que meter a los materiales para entender de qué está hablando y tiene que entender de por qué 1 más 1 es 2 y por qué está en eso, pero su trabajo es mucho más de llevar relaciones y de tener esta seguridad en transmitir el mensaje. Pero tú no puedes tener seguridad transmitiendo un mensaje si no corriste durante tanto tiempo, durante una carrera, de entender cómo es que ese Excel se transmitió en una narrativa que hace sentido, que no tiene errores, que genera confianza y que después la puedes transmitir a un comprador o a un vendedor. Oye, y las nuevas, o sea, va a sonar viejito, cabrón, ¿no? Pero, y las nuevas generaciones, ¿no? Que sí, o sea, a ver, que por X o Y razón, pues sí, sí, sí buscan sobre todo al inicio, cuando van empezando, pues trabajar más de 40 horas a la semana, pues no es algo que busquen, o sea, uno entiende que igual y cuando está chavo, por lo menos así me educaron a mí cuando está chavo pues tienes, o sea, a veces tienes que trabajar el extra, porque mucha de la experiencia o mucho de pues más bien mucho de ese trabajo te va a generar experiencia que te va a permitir después quizás trabajar menos horas o ganar más dinero, pero como que las nuevas generaciones no están en ese mood, ¿no? Dice, a ver, yo quiero trabajar si puedo trabajar menos de 40 horas a la semana, bien, ¿no? No hables de las ¿Cómo? 40 horas porque se nos echan encima, cara. Exacto. ¿Cómo estás viendo eso? Mira, tenemos una competencia muy importante en talento, que son las nuevas compañías tech. Vamos a poner el nombre Uber, Facebook, Google, que están ofreciendo salarios muy competitivos en trabajos muy interesantes, muy padres, muy engagement, que sí realmente ves un impacto en su chamba, que además llegan a trabajar en jeans, en tenis, puedes llevar inclusive a tu mascota, y además tienen una barra ilimitada de snacks, de bebidas, inclusive me tocó ver alguna vez las oficinas de Google que tiene una pared de escalar. ¿Cómo compites tú como un proveedor de servicios, pero también un plan de carrera contra eso? Es encontrándole el sentido y vendiéndole el sentido de lo que estás haciendo. Hace poquito justo platicaba con una ex colega que me decía, es que
banca de inversión a mí me dejó de gustar y ella renunció porque era sí trabajar mucho tiempo, pero era simplemente hacer más ricos a los ricos y yo quiero tener un impacto real. Y dije, creo que qué bueno que estás haciéndote banca de inversión porque no le entendiste a banca de inversión. En banca de inversión, sí hay personas que se hacen muy ricas vendiendo sus activos, pero también estás generando mucho valor y mucha riqueza a la sociedad con tu trabajo, generando nuevos empleos, generando, atrayendo inversiones, etcétera. Como lo hemos hecho atractivo, y por lo menos, y hablando desde mi punto de vista y de trinchera, son dos cosas. Uno, y regreso al primer tema del liderazgo. Antes de estar en 414 trabajé en otros bancos. Y de lo que más aprendí de otros bancos es cómo no quería ser jefe. Porque me tocaron jefes de la vieja escuela, de los que sí ves en las películas, de los que sí ves en Instagram de Common Investment Banking hace algunos años. Y ahí aprendí que no por estar demasiadas horas en una oficina significa que estás haciendo las cosas bien. Inclusive yo creo que uno de los peores errores que tuve al inicio de mi carrera cuando era becario en otro banco fue porque llevaba 2 días durmiendo 3 horas y no acumulaba ni 6 horas de dormir en 2 días y fue un error garrafal que me costaron otras 48 horas sin dormir, pero que estaba causado por, estaba confundido porque estaba cansado. Entonces, eh, cambiando el mindset del leadership de investment banking, creo que podemos hacer mucho más atractivo porque entonces sí vamos a trabajar muchas horas, pero te voy a platicar por qué. Y ese impacto social que vas a tener inmediatamente con tu cliente o en el mediano plazo con la sociedad, la ciudad donde vamos a hacer este proyecto, en los trabajos que vamos a generar. Ah, bueno, ok, sí, entonces ya no nada más estoy generando aplicaciones en Google, que es lo sexy, estoy aquí realmente viendo que mi trabajo está en el front page del Reforma y del Universal en 2 días. Estás generando ese sentido de trabajo, ese purpose. No estoy aquí simplemente number crunching y haciendo PowerPoints. Ese number crunching, ese PowerPoint, le estamos generando un purpose. Y yo intento transmitir ese purpose muchísimo al equipo y me ha ayudado mucho también a mantener talento hiper valioso en los equipos que me toca o que tengo la fortuna de liderar. Y el otro también es el tipo de gente con la que te codeas en banca de inversión. No sé cómo son otras industrias porque no trabajo en otras industrias, pero eh, tienes la fortuna de ser una persona de confianza, de las personas con las que te gustaría ser persona de confianza. Dueños de los grandes corporativos, miembros del consejo de grandes empresas nacionales e internacionales, los socios de despachos abogados más renombrados de México, Estados Unidos, Centroamérica, el Caribe, etcétera, y ya los tienes de amiguitos en WhatsApp y ya los son de los que te likean tus posts de Instagram y aprendes mucho de ellos. O sea, yo creo que es una escuela constante también banca de inversión, no solamente de los números, sino de las personas, de cómo lideran sus equipos, de cómo lideran organizaciones, cómo superaron ciertos obstáculos. Entonces, a mí lo que me ha mantenido 13 y quiero mantenerme por 3 años más en banca de inversión ha sido eso. Uno, el purpose, el propósito, el objetivo de este trabajo, de ver que las cosas realmente están sucediendo por la chamba que estoy haciendo y estoy viendo el impacto y ves los posts de periódico. Y dos, el tipo de gente con el que te rodeas, tanto colegas que todos son brillantes, rara vez te encuentras una persona que no es sumamente brillante en banca de inversión, pero también tus clientes, tus contrapartes, co-advisors. Ese es el principal purpose que veo y es el atractivo que me gusta venderle cuando estamos atrayendo talento, porque sí estamos compitiendo con los mercados libres, con los Amazons y, perdón, pero yo me tengo que seguir vistiendo de traje y a veces de corbata y no tengo una pared de escalar en mi oficina. Entonces, ¿cómo compito con eso? Escalas Súper otro tipo de interesante. paredes, ¿no? Paredes, Sí, exacto, Sí, 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 más sí. complicadas, no sí. necesariamente Sí, físicas. la competencia es dura con todas estas tech companies para atraer talento joven. A mí también he tenido ese reto en la chamba y bueno, pues tienes que venderla de otra manera. Y creo que lo que es muy cierto, ¿no? O sea, cuando dices, oye, vas a ir a levantar capital, a traer inversión, pues puede ser un inversionista extranjero que decide invertir en México, y generar empleos y generar un bien en la sociedad. Entonces, pues por supuesto que hay un propósito, lo cual es muy bonito. Oye, Rafa, no, pues súper interesante el tema de banca de inversión. Qué padre que nos dé el contexto tan bien explicado. Y ahora sí, vámonos a coyuntura. Y me encantaría empezar deal flow. O sea, en estos últimos meses, años, con lo que ha cambiado México, cómo se ha desenvuelto la chamba de banca de inversión en cuanto a la cantidad de potenciales transacciones y pipeline que hay hoy en el mercado, ¿no? Hablando primero por México. Ujú. Mira, y antes de eso, o sea, ha habido varios jugadores internacionales, no voy a decir nombres, pero que han salido del mercado mexicano porque llevan 2 o 3 años sin un deal.
¿no? O sea, prácticamente, o sea, y no sé si sea un tema del mercado mexicano o si de plano esos bancos no la supieron hacer, pero no sé si nos puedas contar también algo de eso. No, claro. Mira, nosotros tenemos al menos un equipo, cuando digo al menos es porque estamos constantemente contratando personas, porque estamos creciendo mucho. Al menos hoy tenemos 50 personas haciendo banca de inversión, la gran mayoría headquarter en la Ciudad de México, pero tenemos equipos en Estados Unidos, equipos en España, equipos en Colombia, pero a pesar de que tenemos de diferentes geografías, atendemos prácticamente todo el continente. Nuestro core es el continente americano, salvo ciertos países en los que no podemos hacer este negocio. Entonces, creemos que tenemos un buen feeling de cómo está la industria y cómo están los deals. Desafortunadamente o para bien por la naturaleza de la industria, no hay como un índice de qué deal está activo y qué no, y cuál va a salir y cuál no, porque son deals confidenciales, a menos de que sea una empresa pública que ya recibió una oferta que está obligada a notificarlo. No te enteras hasta que alguien en el periódico te avisa que se vendió esta compañía. Nosotros en Deal Flow tenemos mucho deal flow, mucho en México, mucho en Latinoamérica y también mucho en Estados Unidos, a pesar de los pesares y la coyuntura actual. Lo que está un poquito más complicado son los cierres. Entonces, transacciones están habiendo, transacciones que están sucediendo, transacciones que están avanzando, pero que tal vez están tomando un poquito más de tiempo o se están ejecutando con una cautela o con un enfoque en ciertos detalles que antes no hubieras tenido porque la coyuntura es distinta el día de hoy. Entonces, deal flow sí hay y lo estamos viendo. En ciertas industrias pareciera que está un poquito más enfocado, como en la industria financiera recientemente, industria agro, industria de healthcare. Estamos viendo mucho en eso. De hecho, de las transacciones que tenemos hoy en 414 que estamos próximas a cerrar, la gran mayoría son o financieras o healthcare o en el sector agroindustrial. Y sabemos que hay otras que están ahí porque nos están compitiendo con inversionistas, nada más que no se están anunciando. Y yo creo que Oye, es Rafa, un poquito digo, te más de interrumpo tiempo. tantito porque dijiste, con la coyuntura actual se ha detenido un poco el deal flow o nada más está cargado a ciertas industrias. ¿A qué coyuntura te Claro, refieres o cuáles son las cosas que dirías, puta, esto está afectando realmente el tema del cierre de las transacciones? sí. Yo creo que el principal enemigo de finanzas, pero específicamente finanzas corporativas, se llama incertidumbre y volatilidad. Es eso. Cuando estás en un ambiente de incertidumbre por cambios, generas en algunos casos especulaciones y en algunos casos volatilidad. Creo que es algo inclusive que platicaban hace unas semanas con Javier, o hace unos días con Javier Gorospe, ¿no? De esa volatilidad y de cómo el miedo hace que las personas psicológicamente tomen una decisión que si todos se hubieran quedado estáticos, se hubieran quedado mejor, ¿no? Esa coyuntura Claro. es a la que me refiero, volatilidad e incertidumbre. ¿Por qué? Han sido los últimos 12, 18 meses periodos de muchos cambios, tanto a nivel nacional como a nivel internacional o en la escala de política internacional, que han estado moviendo un poquito las fichas del status quo, de cómo se habían estado haciendo las cosas hasta hace 12, 18 meses, inclusive más reciente. Entonces, todo lo que es incertidumbre, todo lo que sea cambio de las fichas en el tablero de juego, es lo que pudiera retrasar o en algunos casos poner pausa o poner en riesgo la ejecución o el cierre de una transacción. Eh, esa es Como que la se siente cultura la principal. aversión al riesgo, ¿no? O sea, los inversionistas llegas a pichar una venta, una inversión de capital en algo y pues sí analizan la parte macro y creo que hoy no se ve tan bonita la parte macro en México, ¿no? O sea, hay mucha incertidumbre, por ende hay volatilidad, ¿no? Sí, correcto. Coincido contigo. Hay más incertidumbre y cuando estás haciendo inversiones tan importantes en montos económicos, pero también son inversiones de tan largo plazo. En M&A no estamos viendo los trades de compra en un segundo y en otro segundo veo para estarle flipeando y sacar el 100 centavo. Nosotros vendemos planes de largo plazo. Cuando estamos nosotros haciendo proyecciones, proyectamos al menos a 5 a 10 años. Entonces, la inversión está aquí al menos de 5 a 10 años y cuando un inversionista está analizando comprar o hacer esta inversión tan onerosa y de tan largo plazo, sí, cuando te cambian el tablero donde estás jugando o se está moviendo el tablero donde estás jugando, sí pudiéramos encontrar una aversión al riesgo, pero que se puede mitigar. Y lo estamos mitigando, lo estamos viendo en los deals de hoy. ¿Cómo mitigas el riesgo? Con mecanismos de compensación, indemnities o eh, algunas alternativas o estrategias que en los acuerdos de transacción hacemos, que decimos, entiendo que el momento de hoy está siendo complicado, entiendo que hoy no tenemos
una certidumbre de cómo va a ser esto hacia adelante. Probablemente en el corto o mediano plazo podamos tener un poquito más de certidumbre, pero hoy lo que te puedo ofrecer son estos mecanismos que deberían darte un poquito más de tranquilidad de que estés invirtiendo en esto o que estés comprando este activo. Entonces, sí, coincido contigo, pero se están haciendo. Entonces, es de encontrar el cómo sí, ¿no? Ujú. Oye, Eric, eh, me imagino también que cuando empieza a venir la incertidumbre, también viene acompañado, me imagino que en los últimos 12, 18 meses también algo de pesimismo. No sé si has visto, o sea, ese pesimismo, no sé si luego orilla a los dueños a querer vender, decir, a ver, yo ya no quiero saber nada de lo que está pasando aquí, salgo a vender mi empresa. No sé si has visto ahora sí que mayor apetito de venta que de compra. En lo personal y en la firma no hemos tenido a la fecha nosotros algo de que sea como un fire sale de quiero vender porque me da miedo. No lo hemos identificado, puede que esté sucediendo en otros bancos. Lo que sí hemos identificado es, oye, hoy estoy muy concentrado en México y en México hoy está este ambiente de incertidumbre. Con la liquidez extra que tengo, me gustaría sí estar explorando inversiones en otro lado y hasta inclusive se habla ya que está de moda, ¿no? El real estate en Madrid o el real estate de renta en este multifamily en Estados Unidos y demás. Sí, la En lo- diversificación es clave. Lo que pasa es sí, que hay muchos accionistas de empresas que todo su patrimonio lo tienen concentrado en su mayor activo, que es la empresa, ¿no? La empresa familiar o el corporativo aquí en México. Y al sí. final, pues la diversificación en otro tipo de activos, ya sea en empresas o en activos reales o en activos alternativos fuera del país, pues también empieza a hacer mucho sentido, ¿no? Sí, pero yo creo que a nosotros en 414 no nos ha tocado ver eso también por el tipo de clientes que atendemos, ¿no? Afortunadamente la economía mexicana nos ha ayudado mucho y hemos tenido confianza de grandes inversionistas y de grandes corporativos que nos enfoca que ese un poquito es el mercado que atendemos. Entonces, cuando son empresas tan grandes que tienen tantos empleos y que tienen tanta arraigo y que México está tan arraigado a ellos, no es tan sencillo simplemente bajar el switch, bajar el telón y vámonos. Probablemente en una escala distinta de negocio sí es algo que está sucediendo. Nosotros no lo hemos visto. Lo que sí nos ha pasado es irnos un poquito más cautos, ¿ok? Empezamos un proceso de venta, empiezan a cambiarse o moverse las fichas en el tablero y nos dicen, mira, ya no tengo la prisa que tenía antes, vamos a ver cómo viene el mercado, vamos a ver cómo vienen las cosas, en una de esas mejor me espero un poquito, sí es lo que hemos visto y es que toma un poquito más de tiempo la ejecución, toma un poquito más de cierre, pero siguen avanzando los procesos y por supuesto por este riesgo percibido que puede tener alguien ahorita me cambiaron un poquito las fichas, me cambiaron un poquito dónde estoy parado, vamos a esperarnos un poquito más a ver cómo estoy en los siguientes meses y a ver cómo salimos de esto. Ya. Oye, Rafa, otro punto importante, y digo, también gran parte de la chamba que hacen los banqueros de inversión son IPOs, ¿no? Sacar a bolsa a empresas. Y pues cuando se creía que iba a ser un gran año, por lo menos en Estados Unidos, para IPOs, no lo ha sido, muy detenidas. Y digo, México, pues también ni se diga, ¿no? ¿Cuál es como el take de México en torno a potenciales IPOs en un futuro? ¿Lo ves, no lo ves? Y eso que la bolsa, pues digo, todo lo hemos visto, la está sacando el parque este año, pero ¿hay ambiente para detonar posibles IPOs en el mediano plazo o no lo ves tan Mira, yo creo que claro? tenemos un contexto en el que está, como digamos los americanos, ripe, listo para poder hacer IPOs, porque tenemos un universo de las famosas startups o empresas de reciente creación que ha tenido rondas de financiamiento muy agresivas, que han estado creciendo mucho, que han estado cumpliendo sus objetivos de captación de clientes y eventualmente están logrando hacer rentables que se antojaría que próximamente hubiera una salida y en algunos de esos mecanismos de salida pudiera ser, por supuesto, el IPO. Sin embargo, el IPO tradicional de equity pues, es algo que ha estado muy escaso. Inclusive han habido más delistings, deslistes de compañías en las cuales nos ha tocado en muchas de ellas trabajar en los fairness opinions para el desliste y más en fairness opinion o colocaciones de capitales tradicionales. Um, pero yo creo que sí está el ambiente propenso, pudiera estar eso para hacer esas salidas. La industria lo necesita, pero si le diéramos una siguiente derivada a un IPO de colocaciones en bolsas, probablemente si nos vamos al sector de alternativos, pues ha estado muy dinámico. 2023 fue yo creo que uno de los años récord donde mayor cantidad de alternativos se vieron colocados y esos alternativos tienen que invertir en algo.
¿ok? A los Entonces, alternativos te refieres para todo el tema este de SK, de Serpis, cada y que son Serpis, instrumentos públicos. sí, eventualmente van a tener que invertir en algo. Tienen que invertir por ley, en México tienen que tener una posición de inversión enfocada en diferentes sectores, industrias, etcétera. Entonces, yo sí soy bullish, o sea, yo sí soy bullish de la idea de que en México vamos a llegar otra vez 10 años después a ese boom que hubo de IPOs 2012 a 2014, porque estoy viendo que, o por lo menos estoy pensando en que el tablero finalmente va a acabar de moverse y vamos prontamente saber dónde estamos parados, para bien o para mal, vamos a saber dónde estamos parados. Y una vez que esa volatilidad o incertidumbre se elimine, no estoy diciendo que estemos bien o mejor o peor, se acabó la incertidumbre, o por lo menos la incertidumbre se mitigó, vamos a saber dónde estamos parados, con qué reglas vamos a jugar, y vienen varias empresas que van a requerir A, o capital para seguir creciendo, o B, darle salida a sus inversionistas. Entonces, por eso creo que tal vez sí pudiera haber un poquito más atractivo. La última que yo recuerdo, y tal vez no es la última, fue la del el equipo de los Diablos Rojos y anterior, Olamani con el equipo América y el estadio Banorte Azteca. Entonces, ahí vamos. Entonces, hay industria que se está queriendo colocar, hay alguna razón detrás de ello, pero creo que sí va a haber necesidad de capital en el mercado de gran público inversionista y también darle salida a los inversionistas que apostaron por estas startups nacionales. ¿Tú qué opinas, Luis? ¿Tú crees Ya. que sí habrá IPOs en el mediano plazo aquí en México o no lo ves tan claro? Pues creo que como decía Rafa, la mesa está puesta para que suceda, ¿no? Incluso el año pasado con este nueva ley de mercado de valores en donde pues por lo menos la parte burocrática te la vuelven muchísimo más sencilla, ¿no? Antes salir a bolsa te llevaba 6 meses, un año, ahorita ya puedes, o sea, en 3 o 4 semanas ya puedes estar. Probablemente no en las cosas más complejas, pero sí podrías tener acceso a capital vía equity o vía emisión de bonos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, incluso en la parte legal lo están haciendo muchísimo más sencillo. O sea, bien puede ser lo más sencillo, pero si no hay apetito para salir, pues no hay apetito para salir, aunque sea en 2 días, ¿no? Eso es lo que a mí me Este, preocupa, ¿no? O sea, yo creo que la parte de la oferta está resuelta. O sea, creo que ahora es mucho más fácil sacar una empresa a bolsa. Hay muchas empresas que lo necesitan, pero yo no sé si está resuelta la parte de la demanda, ¿no? O sea, al final es controlada la demanda casi por la mayoría por las Afores o fondos de inversión, pero pues el tema de retail es un tema que no está resuelto y pues es difícil cuando está la oferta, pero no está la demanda por los activos, ¿no? Completamente. A mí me tocó hacer capital markets hace muchos años, muchos años. Yo estoy ahorita principalmente enfocado en M&A y un poquito en valuación, pero cuando hacía capital markets, a pesar de que en 2012, 2013 estaba el tema de retail un poquito más popular que el día de hoy, realmente las transacciones te las estaban haciendo los institucionales y el que ponía el ticket grande y el que hacía que el activo se colocara en bolsa al precio que el cliente deseaba eran los institucionales. Y si ahora los institucionales, llámense las Afores, tienen mayor flexibilidad de poder invertir en activos de riesgo, tanto México, pero también fuera de México. Entiendo ese challenge, pero yo soy bullish, yo soy de la idea de que tengo que ser bullish, ¿no? no, y a ver, Tengo que- no, pues sí, 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 claro, sí, claro. Pero ahora también está el hecho de que pues, las Afores, o sea, con la reforma que hicieron hace algunos años, les está entrando mucho más lana que antes, ¿no? Es decir, tienen dry power para poder salir a comprar, ¿no? Entonces, o sea, tampoco es como que ya están completamente invertidos, realmente tienen flujos de entrada constantes y los van a tener los siguientes 5 o 10 años, ¿no? sí, haciendo un Entonces, ¿tú poquito, crees que sí la demanda va a incrementar? O sea, la es que demanda por... haciendo un poquito como nosotros publicamos cada trimestre una gaceta de instrumentos alternativos en el que hacemos un análisis y es público para todos, en donde decimos, en el universo de instrumentos alternativos que está hoy listado en México, cuánto dinero tienen invertido las Afores, pero cuánto traen de dry powder las Afores. Y es casi 10-1 la relación. O sea, estamos en que hoy en instrumentos alternativos hay una inversión alrededor de 620 mil millones de pesos, pero de dry powder estamos viendo que traen más de 7 mil millones de pesos. Entonces, 7 billones, 7 hay billones, liquidez. sí. Sí, hay liquidez, por supuesto. Van a tener que invertir en México. Por ley tienen que invertir en México. También están flexibilidad afuera. Pero entonces tenemos que hacer instrumentos, como les platicaba al inicio de la conversación. Tienes que llegar con la narrativa adecuada porque tienes una sola primera impresión. ¿Cómo vas a ser competitivo tú? Las Afores están comparándote hoy con instrumentos en Estados Unidos, pero en Israel, pero en Claro. Brasil, pero en la India, en Italia.
ahí entra otra vez la chamba del banquero de inversión. La narrativa que tú lleves tiene que ser suficientemente atractiva, sin huecos y sin hoyos, para que cuando un inversionista tan sofisticado y tan grande como un fondo de pensiones te vea y diga, ok, me hace sentido para esto. El tema retail es un poquito más complicado, vendría con la banca privada y con las casas de bolsa, a ver cómo transmiten correctamente ese mensaje a sus inversionistas retail. Oye, Rafa, haciéndole un poquito de abogado del diablo, o sea, hubo un boom de secades, ¿no? En donde las Afores entraron hace algunos años. Ahorita ya ese mercado como que se secó, ya no ha habido como nuevas emisiones, pero muchas de ellas resultaron complicadas, ¿no? No pagaron como inicialmente se preveía que iban a pagar. Entonces, ¿no pueden estar un poquito las Afores también con cierto recelo para entrar a este tipo de instrumentos, a instrumentos alternativos, quizá? Sí, creo que habría que hacer un doble clic en lo que mencionas. La industria de los secades y serpis ha sido, ha habido de todo. Nosotros decimos que es como una montaña rusa porque hay subidas, bajadas, hay loops, ha habido de todo. Si yo te hubiera dicho cómo se ve la foto de la concentración por tipo de activos de secades hace 4 años, te hubiera dicho que está mucho más cargado al sector de real estate y de infraestructura, porque es donde Ujú. estaban mucho mayor cargados y donde se estaban dando rendimientos bien atractivos. Curiosamente, hoy la foto, el 45% de las inversiones de los instrumentos alternativos está en lo que nosotros llamamos otros. ¿Qué es ese otros? Otros, llámate fondos de fondos y fondos de deuda privada. ¿Ok? Entonces, creo que sí está habiendo mucho apetito. Nada más en 2020, en 2023 se colocaron más de 67 instrumentos alternativos. El último año, 2022, se habían colocado 66. Y el último año donde habíamos llegado a récord era apenas con 37. O sea, la mitad en 2018. Y fíjate los años y las coyunturas, ¿no? Creo que es obvio decir de 2018 qué pasó 2022, 2023. Pareciera que el apetito hoy está más bien en este tipo de fondos, los que están emitiendo SERPIs, ya no tanto secades, son estos fondos tipo blue chip internacionales que están obteniendo financiamiento de afores mexicanas que tienen que listarse en la Bolsa Mexicana de Valores Oye, en Rafa, pero vivo. son más tailor-made, porque digo, sí son muchos, pero de repente se maneja un poco en privado, vas con Afore X y le dices, a ver, yo quiero levantar lana de ti, y le estructuran ese CKD para esa Afore específicamente, no salen como a hacer roadshow con 10, 20 Afores y que todo el mundo, como una IPO tradicional, ¿no? O sea, es Sí, más tailor-made para hay, una. hay de los dos, hay de los dos, le das al clavo, pero sí pareciera que el apetito hoy está más en un instrumento que dé un poco más de flexibilidad, que es el SERPI, no tanto el CKD, y que ese SERPI te permite esa flexibilidad de poder invertir no solamente en México, sino en otras partes del mundo, de tener tu portafolio concentrado en managers de diferentes tipos de cosas, que casi es, oye, hoy te doy 10 pesos, nos vemos en 10 15 años y quiero ver que esos 10 pesos se hayan convertido en 18, se hayan convertido en 20. Vamos a ver. Entonces, sí pareciera que pudiera haber un poquito más de apetito de ese flight to quality con otro tipo de gestores, con otro tipo de inversiones, pero, digamos, el apetito sigue ahí. Entonces, por eso te decía, vamos a hacer un poquito más de zoom en si hay apetito ahora, si sigue habiendo apetito por las afores en capital privado, nada más que tal vez en sectores o en industrias un poquito distintos Ujú. a lo que hubo O- hace algunos años. Por, perdón, pero ¿por qué crees que se esté dando este apetito? Porque, o sea, generalmente hay una relación, tasas bajas, y entonces buscas otras cosas para que te dé ese yield, ¿no? O sea, si el Treasury te está pagando 0,5%, el CETE te está pagando 3%, pues dices, ok, eso no me sirve, entonces busco alternativas y busco inversiones alternativas para que ese 3 se me convierta en 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Pero ahorita venimos de un periodo de tasas muy atractivas, ¿no? Un Treasury al 5, un M bono al 10, 11%. ¿Por qué hay apetito para alternativos si hoy por hoy hay alternativas con buenas tasas y mucho más seguros y mucho más líquidos? Es una excelente pregunta. Yo creo que la respuesta Sí. está, no, es una excelente pregunta y que podemos pasarnos horas filosofando y platicando de esto. Yo creo que la respuesta está en que el apetito de hoy no está. Recordemos que la labor de las Afores no solamente es o sea, la labor de las Afores es salvaguardar los ahorros de los trabajadores, que al mismo tiempo podemos obtener un retorno de eso, ¿ok? Pensando en ese axioma y partiendo de ese axioma, es
tenemos que encontrar alternativas de inversión que salvaguarden o que protejan la mayor parte del capital de los, de los ahorradores no inversionistas, pero al mismo tiempo queriendo sacar un poquito de rendimientos más atractivos de largo plazo. Yo creo que el apetito está en, uno, un menor involucramiento activo de tengo que estar metiéndome a todos los comités y revisar la inversión de A, B, C y D. Mejor le doy ese dinero a un manager profesional en el que yo confío y que sé que esos comités y esas decisiones las van a tomar con con la mayor diligence posible, y le dejo ese tipo de tareas a alguien más por el ancho de banda de los equipos. Los equipos de las fuerzas están limitados del número de personas y número de cosas que pueden estar analizando. Y dos, realmente donde históricamente creemos que ha habido un mayor rendimiento, sí son en estos instrumentos alternativos, pero no solamente por rendimiento, llámese TIR o llámese Times Money, sino también de desarrollo, ¿no? O sea, si regresáramos al 2007, 2008, cuando se cambió la ley de mercado de valores, que permitieron a las AFORES poder invertir en activos de riesgo, con un impacto, que tuviera un impacto en el desarrollo de México, cuando se hacen los SECADES, empezamos a ver secades de infraestructura, secades que estaban enfocados en desarrollar acueductos, gasoductos, hospitales, carreteras, bosques. Creo que no solamente es estarle apostando al retorno de TIR y demás, que al final ese es el objetivo de un portafolio manager, pero también es de, oye, vamos a impulsar también el tema del desarrollo social tanto del país como de otras geografías. Pero esa es una pregunta muy, muy buena y Qué buena narrativa, Rafa. a eso me dedico. Eso, a Oye, eso a me ver, dedico. justo, prácticamente los CKs que salieron, los primeros CKs, o ya están terminando, ya están exiting las inversiones. ¿Cómo van esos retornos a hoy de los primeros, no? ¿Tú tienes el dato o no? No tengo el dato y sí lo tenemos en 414, sí hemos querido sacar como una especie de TIR por secade o por industria. No tengo el dato ahora, pero lo que sí te puedo decir es, a mí me toca ver en las evaluaciones que me toca realizar o revisar del equipo, donde hemos visto que hay retornos mucho más atractivos han sido en la industria de infraestructura y en la industria de bienes inmuebles enfocados al sector industrial o manufacturero. Ahí es donde hemos visto que se han estado, y esto es información pública que se publican en los estados financieros, tanto de SECADES como CERTIS, cuando se publica el Promote. Ahí es donde te puedes dar cuenta de que realmente se está generando una riqueza, un valor agregado en estos activos. Es donde realmente hemos visto que está eh, donde les ha ido mejor, ¿no? También recordar que en los últimos años hemos estado en momentos de mucha volatilidad, COVID, cambios de gobierno y cambios de políticas y demás, que toda esa incertidumbre, como lo platicamos hace unos momentos, no suma para estar encontrando un ambiente donde la gente está dispuesta a correr un poquito más de riesgo y apostarle a pagar tal vez una evaluación un poco más costosa o darle una salida más ágil a ciertos activos de private equity tradicional. Ya, ya. ¿Qué? A ver, bueno, hablamos un poquito de México, pero dices que tienes Estados Unidos, LATAM, ¿no? ¿Estás viendo, digamos, tendencias generales en el mundo, en estas zonas, o cada país se mueve a un ritmo distinto, ¿no? ¿Qué podemos esperar en LATAM o en Iberia que decías que tenías en España, en Estados Unidos? O sea, ¿hay una tendencia general o ahora sí que cada país es un mundo? Yo creo que cada país, a ver, voy a hablar de la experiencia de nosotros y Sí, tal vez claro. si me escuchara otro banquero que tiene un contexto distinto, me está diciendo este Watson, o sea, no está diciendo algo preciso. No, o sea, desde tu trinchera, o sea, tú Desde conoces tu nuestra, mundo y sí, sí, sí. desde nuestra trinchera, lo que estamos viendo, voy a empezar de norte a sur. En Estados Unidos, las transacciones que nos están tocando ver son, uno, inversionistas americanos apostándole en México, invirtiendo y comprando activos en México, grandes corporativos americanos queriendo tener su pie en México, que es algo que no es nuevo, siempre ha pasado y que es algo que hemos visto constantemente. Cuando estamos O vendiendo, sea, a pesar de eh, Donald Trump. a pesar de Donald Trump. Ok. Sí. O sea, lo que hemos estado viendo, es más, muchos de los proyectos que a mí me ha tocado ver es venta de activos industriales y de manufactura y o logísticos en México a inversionistas o a empresas estadounidenses. Sí lo hemos visto. O sea, mucho. Otro que hemos estado viendo que es chistoso y es la coyuntura,
que es donde hemos encontrado un sweet spot nosotros como sell-side advisors en Estados Unidos, que estamos empezando a crear nuestro nombre en Estados Unidos y agarrar un poquito de track record, hemos visto que muchas firmas de private equity están empezando a buscar pequeñas empresas americanas o medianas empresas, pero pequeñas. Imagínate una empresa que valga de 10 a 30 millones de dólares para hacerle rollover a empresas dentro de su portafolio. Y de industrias que tal vez alguien no pensaría o que no las voltearía a saber, pero empresas como de soluciones para mantenimiento del lugar, empresas de soluciones de mejoras en el espacio de trabajo, que hay muchas empresas en diferentes estados chiquitas que son buenísimas en ese condado, buenísimas en ese estado, pero ahí se quedaron y no crecieron más porque son de una familia y que les gustaron y que la emprendieron hasta cierto momento. Y los private equities están haciendo compras de estas diferentes empresas para hacer concentración de portafolios, para hacer un rollover a esa empresa maestra o más grande que tienen para eventualmente buscar en la salida. Eso es lo que nos ha tocado ver a nosotros con mucho mayor dinamismo en Estados Unidos. En México, el dinamismo que estamos viendo es, bueno, creo que se responde un poquito de Estados Unidos a México y demás, pero específicamente para el mercado doméstico, mucha actividad en el sector agroindustrial, sector salud, apetito de inversionistas por invertir en el sector salud, pero también apetito de los del sector salud de estar captando mayores recursos para estar listos para atender esta creciente demanda. Y el sector financiero, creo que Sector tanto, financiero te refieres como todas estas fintechs globales que están buscando una no Sofipo, necesariamente. una Sofom, o No qué. necesariamente. Creo que hace algunos años se hizo un esfuerzo muy bien intencionado en querer atraer a la mayor cantidad de población posible al sector bancarizado o financiero. A bancarizar a la gente. Ya. Exacto. Entonces, y ya están esas startups, por poner algún nombre, Plata, Clara, los bancos, Nubank, Banzo, etcétera. eh, Estamos ya empezando a ver que están levantando rondas de capital importantes. O sea, yo aquí tenía apuntada una, la de Clara, que levantó hace algunos meses 80 millones de dólares de City Ventures. La compra de Rapicar por parte de Banorte, que vemos que Platacar le metieron 160 millones de dólares, otro fondo de Venture Capital. ¿Por qué es relevante esto? Porque está mandando la señal de que eventualmente los bancos o las instituciones financieras no bancarias importantes, grandes, están viendo en estos como un semillero de clientes a los cuales les voy a poder ofrecer otros productos a los cuales no tienen acceso. Porque hoy Plata tiene un número de usuarios importantes, Clara tiene un número de usuarios importantes, estas otras empresas tienen un número de usuarios importantes que accedieron ellos porque no pudieron acceder inicialmente a la banca La banca tradicional. tradicional. Entonces, cuando estos señores ya tienen este número de usuarios cautivos dentro de sus empresas, dentro de sus servicios, y entonces llega un Banorte y te compra Rapicar, bueno, a todos los usuarios de Rapicar ya no nomás le vas a poder ofrecer los créditos de Rapicar, le puedes ofrecer muchos diferentes productos que puedes hacer. Ahí estamos viendo muchísimo dinamismo, mucho dinamismo en como resultado del apoyo a las startups que vimos que era enfocado a la inclusión financiera. En el sector de healthcare, mucha demanda, tanto para compra como para invertir. O sea, a cada rato recibimos llamadas de qué traes en healthcare para venta, qué traes en healthcare, a quién traes inversionista para healthcare. Mucho dinamismo en eso. Y lo que nos toca ver a nosotros en Latinoamérica, ese sí es de todo, de todo. Nos toca ver de todo, mucho en tema también de financiamiento a startups. Nos toca ver también un poquito de enfoque en inclusión financiera y demás, pero ahí hay de todo. Sectores industriales, sectores de manufactura, sector financiero. También no te podría dar un contexto general de todo. La práctica que tenemos en Colombia o en Latinoamérica no es tan grande como la que tenemos en México para darte un contexto tan amplio, pero sí estamos viendo, como vivimos los mexicanos, chile, mole y pozole en Latam. Oye, Ya. y apetito, o sea, obviamente había muchos flujos a Estados Unidos y yo he platicado con otras bancas de inversión. Hace poco tuve una junta con JP Morgan que me decía, oye, es que yo ya estoy viendo flujos salir de Estados Unidos que me piden cosas en emerging markets o en Europa. ¿También lo estás viendo por ahí o no? Sí, sí, o sea, creo que se responde un poquito con lo que te decía hace unos minutos, de sí estamos recibiendo muchas llamadas de grandes fondos de private equity americanos o de inclusive de big corporates que tienen muchísima liquidez que tienen que invertir para buscar en emerging markets. Eh,
y yo creo que es un resultado de la coyuntura que hay ahorita por esta supuesta o esta guerra comercial que está sucediendo entre China y Estados Unidos, en donde, bueno, vamos a tener que encontrar un sustituto a toda esa manufactura o a todo esa fuente de recursos que teníamos de Asia. Entonces, sí estamos viendo una fuerte búsqueda por inversión en México en diferentes sectores, independientemente de manufactura y logístico, sí, sí lo estamos viendo. ¿Con qué podemos cerrar, Rafa? ¿Qué se nos está pasando? Algo que querrías decir que no preguntamos? Digo, al final del día, pues, tú sabes tu negocio, cabrón. Entonces, qué se nos fue? Bueno, que a mí algo que me hubiera gustado platicar era sobre los mecanismos que podemos encontrar hoy para cerrar las transacciones. Si bien, como lo hemos platicado, la coyuntura actual es algo incierta y estamos en un periodo de volatilidad, hay muchas veces en que el mejor deal que vas a hacer es el que no hiciste. Si tuviéramos otros tombstones de todos los deals que le asesoramos a nuestro cliente, no lo hagas. Creo que en algunos casos y en algunas industrias tendríamos más tombstones de deal que no hicimos y que asesoramos en no hacer que sí hacer. Pero Tombstones, cuando para la gente que no ha escuchado ese término, es un trofeito que se le da a los banqueros y a las personas que transaccionaron como por haber cerrado la transacción. Entonces, ese es el clásico tombstone de banca de inversión, ¿no, Rafa? Así es, Trofeito. perdón, sí, 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 sí. Entonces, si nosotros hiciéramos tombstone también de transacciones que decidimos no hacer o que asesoramos no hacer, creo que también tendremos un número importante. Eh, En el ambiente de coyuntura que estamos hoy, sí se pueden hacer transacciones, sí estamos haciendo transacciones. Probablemente te van a tomar un poquito más de ingeniería legal o ingeniería financiera de cómo darle todas las certidumbres y garantías que tú le puedes ofrecer hoy como vendedor o las que tú puedes pedir como comprador, mecanismos legales, mecanismos de inversión, garantías, etcétera. Pero sí se puede hacer. No le tengamos miedo a estar haciendo M&A. Lo estamos haciendo, grandes corporativos lo están haciendo. Eh, si hay un como sí, si el objetivo es como sí, pero también hay que ser muy inteligentes de que a veces el mejor deal es el que no hiciste. Claro. Rafa, nos encantaría volver a tenerte un poco más adelante, ¿no? En el camino, 3, 4 meses, para que o sea, ahorita ya nos diste una idea generalizada de cómo estás viendo el panorama, pero ya un poquito más adelante, a ver, obviamente sin entrar en temas que no se pueden mencionar, pero sí tendencias pues, más de cortito plazo, algunas industrias en donde se está viendo dinamismo, entonces no sé si quisieras, nos encantaría tenerte más adelante. Yo encantado, encantado de estar aquí. Estoy muy, muy agradecido de que me hayan invitado y por supuesto de estar haciendo los famosos touch points de cada 4 meses de cómo vamos y ver si se confirma lo que les estuve diciendo el día de hoy. Exacto, exacto, exacto. Si vemos que no, ya bajamos el video anterior y ya no hay forma de revisarlo. Exacto. Tú, Luis, ¿te quedas con algo? ¿Quieres decir algo más? Pues nada, a ver, es un mundo bien interesante, porque además es un mundo, como dice Rafa, pues que muchas veces pasa tras bambalinas, ¿no? O sea, no te enteras de qué es lo que está pasando atrás. Entonces, no tienes esa sensibilidad, ¿no? O sea, te enteras generalmente que algo está pasando ya que están a punto de cerrar o cerrado, ¿no? Y entonces pues tienes ahí un sesgo del superviviente muy fuerte, en donde nada más te enteras y conoces a los que pues, llegaron al final, ¿no? Y un poco lo que decía Rafa es todas esas, digamos que todas esas deals que no se hicieron y por qué no se hicieron pues el único que se entera es Rafa y las empresas que decidió no hacerlo, ¿no? Pero hay muchísima información, y muchísima experiencia y muchísimo conocimiento detrás de todo eso, ¿no? Es más, creo que hasta te diría que la siguiente vez que nos veamos, me encantaría poder platicar de todas las cosas, digo, obviamente sin entrar en nombres ni nada, pero en lo general, de todas las cosas que se quedaron en el camino y por qué se quedaron en el camino y cuáles fueron las lecciones aprendidas, ¿no? Y usualmente es donde más aprendes. Sí, claro. Usualmente donde nosotros, como persona y como firma, más hemos aprendido es en esos proyectos que nos sucedieron. ¿Qué dejamos de hacer nosotros para que sucedieran? ¿O qué hicimos bien para que nos sucedieran? ¿O qué vio el cliente que nosotros no vimos? Ahí es donde está el mayor, mayor aprendizaje, sin No, duda. y debes tener anécdotas muy No, bueno, interesantes de por qué no se hizo y las razones y como dices, ahí es donde está la carnita, ¿no? Al final del día, pues sí, Sí, sí. eventualmente tienes que llegar a la meta y levantar el trofeo y decir, ah, lo logré, ¿no? Pero toda la friega que te metes detrás y todos los
todos los fracasos, no quiero decir fracasos, porque muchas veces, como decías, o sea, no Mejor salir, diles el que no hiciste. exacto, no salir en un mal deal, pues también es una victoria. Pero haber entendido eso, creo que sería un capítulo muy interesante. Sí, Encantado, definitivamente. encantado, Oye, Luis. Rafa, pues de verdad muchísimas gracias por aceptar la invitación, por venir. Como sabes, te extendemos la invitación en algunos meses para platicar de otros temas y qué gusto tenerte. Yo creo que ha sido súper, súper ilustrativo lo que nos has platicado. Muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio. Muy contento de estar aquí y ojalá podamos estar aquí confirmando o debatiendo lo que dijimos hoy en algunos meses en adelante. Muchas gracias, de verdad. Perfecto. Gracias, Eric, gracias, Rafa, mil gracias a los que nos escucharon y nos escuchamos el siguiente lunes. Abrazo a Gracias a todos. todos, que estén bien. Bye. Bye.